Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a su programa Venezuela, aquí y ahora. Espacio académico de corte investigativo que busca registrar, difundir y analizar la verdad, la realidad de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Hoy estaremos tocando un tema bien interesante. Hay muchos medios internacionales que llaman a Juan Germán Guaidó Márquez como el presidente autoproclamado. Ese es un mote, ese es un epíteto que no le cuadra. Y no le cuadra precisamente porque existe todo un basamento constitucional que lo faculta. Hoy estaremos desarrollando este tema que me parece es importantísimo para aclarar el por qué Juan Germán Guaidó Márquez es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Andrés Scott Peña y junto a ustedes tendremos la gran responsabilidad de descubrir la verdad oculta dentro del panorama político nacional. Sin más preámbulos, vayamos a los hechos. Todos los acontecimientos políticos que estamos viviendo en la actualidad comienzan desde diciembre del 2015, cuando la oposición venezolana, representada en la Mesa de la Unidad Democrática, logra dar la mayor derrota a la izquierda socialista venezolana. Y es que en diciembre del 2015, la oposición logra una mayoría abrumadora en las elecciones de la Asamblea Nacional, máximo órgano legislativo de Venezuela. En dichas elecciones, la oposición logra 2/3 de la Asamblea, lo cual representa 112 diputados, logrando más del 60% de las votaciones de esas elecciones. La gente de la izquierda que estaba en el poder y encabezada por el presidente Nicolás Maduro, de inmediato emprende una ofensiva y convoca al Tribunal Supremo de Justicia, el cual estaba en receso por vacaciones de diciembre en ese momento. Hay que destacar que esta fue la peor derrota que le ha tocado enfrentar al chavismo en Venezuela y, por ende, Nicolás Maduro de inmediato desestimó el resultado de dichas elecciones. Y no es para menos. Con 2/3 de la Asamblea Nacional, la oposición podría incluso remover a los principales directores de los diferentes poderes públicos nacionales. Es por ello que Nicolás Maduro convoca al Tribunal Supremo de Justicia, que hasta ese momento estaba regido por jueces cercanos al gobierno chavista. ¿Para qué? Sencillamente para nombrar nuevos magistrados y así poder torpedear las acciones que iba a emprender la Asamblea Nacional. De esta manera, el gobierno nacional designa de manera ilegal, entre gallos y medianoche, 13 magistrados titulares y 21 magistrados suplentes, lo cual le aseguraría una mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia para poder desconocer la mayoría de la Asamblea Nacional y poder limitar en cierta medida todas las acciones que la Asamblea Nacional podría emprender. El nuevo Tribunal Supremo de Justicia, a la medida del presidente Nicolás Maduro, de inmediato inhabilita la proclamación de 4 diputados por el estado Amazonas, de los cuales 3 diputados eran de la oposición y 1 diputado era de la causa chavista, aduciendo pruebas de fraude, supuestas conversaciones telefónicas que nunca dieron un sustento apropiado para esta acusación. Suspender la proclamación de 4 diputados le quitaría la mayoría calificada a la oposición en el seno del máximo poder legislativo venezolano. Ante esta jugada política dentro del máximo tribunal de la nación, la oposición venezolana decide obviar esta treta o esta artimaña y en enero del 2016 asume las funciones que Venezuela toda le había conferido a la Asamblea Nacional y juramenta a los 167 diputados, incluyendo los 4 diputados en litigio por el estado Amazonas. Esto le daría una correlación de fuerzas de 112 diputados a la oposición contra tan solo 55 diputados del oficialismo, quienes desde un primer momento trataron de sabotear y trataron de boicotear las competencias de la recién electa Asamblea Nacional Opositora.
La oposición venezolana sabía que si desincorporaba estos 4 diputados, sencillamente se quedaría sin la mayoría calificada dentro de la Asamblea. Es así como el máximo tribunal de la nación emite dos sentencias que de una u otra manera eran inconstitucionales porque cercenaban las competencias de la Asamblea Nacional recién electa. La sentencia 155 y la sentencia 156, donde establecían que de persistir esta actitud de nombrar y proclamar y dar efectivo funcionamiento a estos 4 diputados del Estado Amazonas, la Asamblea Nacional entraría en un estado de desacato. Y al estar en un estado de desacato, el Tribunal Supremo de Justicia pretendía asumir las competencias de la Asamblea Nacional en su propio seno, procediendo el Tribunal Jurídico a legislar materias importantes para Venezuela, lo cual a todas luces es el rompimiento del hilo constitucional en Venezuela. Es en ese momento cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denuncia el rompimiento del hilo constitucional venezolano y se pronuncia en contra de estas dos sentencias. Sentencias que de inmediato fueron modificadas por el Tribunal Supremo de Justicia, quien no se abrogó las competencias de la Asamblea Nacional, pero sí dejó claro que mientras existiera el desacato, no serían sus actos jurídicamente valederos. En el marco de esta sentencia, se producen grandes protestas en Venezuela, protestas que en ese momento dejarían más de un centenar de muertos y más de 300 heridos dentro de la población venezolana por la represión que el Estado venezolano ejerció contra estas protestas. En octubre de 2016, la oposición venezolana utiliza un recurso constitucional, como lo es plantear un referéndum revocatorio en contra del presidente Maduro, el cual es procesado de manera legal, pero que contó con la férrea oposición de todas las autoridades del estamento jurídico venezolano. Es así como la oposición se organizó y, cumpliendo la ley y cumpliendo la Constitución, recaudó las firmas necesarias para convocar al referéndum revocatorio en contra de Maduro. Pero nuevamente, a través de una movida política, a través de unas sentencias regionales, se determina, según un peritaje hecho por el gobierno nacional, que gran cantidad o que gran parte de las firmas que se habían recogido para el referéndum revocatorio no cumplían con los requerimientos. Y cuando se les pidió explicación sobre estas firmas, ellos sencillamente adujeron que estaban inhabilitadas para contar, y en ese momento se desestimó públicamente el referéndum revocatorio contra Maduro. El año 2017 sería un año muy conflictivo para Venezuela. Es en enero, con la instalación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, donde comienzan una serie de manifestaciones y de protestas, las cuales alcanzarían su punto máximo en marzo del 2017, donde el 80% de la población venezolana salió a manifestar en contra de la gran crisis nacional que se estaba desatando. Nuevamente el gobierno nacional reprime con gran fuerza, dejando un número de 167 fallecidos en las protestas y un número indeterminado aún de heridos en ellas. Tratando de dar una respuesta política a estas manifestaciones, el gobierno convoca a unas elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, pero que al no cumplir con los parámetros constitucionales fue declarada ilegal y no fue reconocida como válida. Al no reconocerla, la oposición se abstiene de participar y en el desarrollo de estas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente solo participaron candidatos chavistas, así como no se permitió la presencia de observadores internacionales en el desarrollo de las elecciones para esta Asamblea Nacional Constituyente pro gobierno. La polémica desatada en torno a estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se profundiza cuando la empresa Smartmatic, responsable de manejo de toda la plataforma tecnológica de las elecciones, denuncia públicamente inconsistencias numéricas en cuanto a los votos que se registraron desde el punto de vista digital con los votos que estaban en las cajas electorales de manera física. El gobierno haría caso omiso a estas denuncias presentadas por la empresa Smartmatic y validó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Meses después, esta Asamblea Nacional Constituyente, impuesta a dedo, convocaría a unas elecciones presidenciales que serían confeccionadas a la medida del mandatario nacional. La oposición de inmediato reaccionó con bastante contundencia, desvirtuando la convocatoria a dichas elecciones. Comienza un periodo de dimes y diretes donde la oposición logra consolidar un papel unido en no asistir, en boicotear a las elecciones presidenciales. Comienzan las conversaciones, comienza el diálogo. Varios presidentes y muchas figuras internacionales intercedieron ante la oposición venezolana para que se diera el diálogo, el cual finalmente se produjo en Santo Domingo, capital de República Dominicana, siendo esta una táctica dilatoria del gobierno para enfriar las calles y disminuir la cantidad de protestas que por los cuatro costados estaban produciéndose en Venezuela. Finalmente no hubo acuerdo por parte del gobierno. Ellos decidieron unilateralmente lanzar unas elecciones presidenciales en el mes de abril, a las cuales por supuesto la oposición nunca asistiría. Es interesante destacar que Maduro, antes de ir a estas elecciones y por seguridad, inhabilitó políticamente, inhabilitó jurídicamente o encarceló a todos los políticos que de una u otra manera pudieran adversarle en esas elecciones. Y resulta más interesante aún que el único adversario que se presentó a la contienda electoral era un antiguo aliado chavista que en ese momento decía ser de la oposición. Es por eso que nos llena de suspicacia la asistencia de Henry Falcón como contendor del presidente Maduro en estas elecciones presidenciales de Venezuela, lo cual está de más decir que no fue reconocida por la mayoría de los países del globo terráqueo. Es así como este recorrido nos lleva al 10 de enero del 2019. Al ser ilegal la Asamblea Nacional Constituyente de origen por ser viciadas sus elecciones, todos los actos emanadas de ella son írritos y sin ninguna validez jurídica. Al no tener validez jurídica sus actos, la convocatoria a elecciones presidenciales no tendría ninguna validez. Al no tener validez las elecciones presidenciales donde se postuló Nicolás Maduro y resultó electo, sencillamente esa elección no tiene validez jurídica. Al no haber concurrido a elecciones jurídicamente válidas en Venezuela, sencillamente Maduro terminó su gobierno y no se reeligió. Al no reelegirse, sencillamente se cae en un vacío de poder en Venezuela. Y a partir del 10 de enero del 2019, es un derecho y un deber que el presidente de la Asamblea Nacional se juramente para llenar este vacío de poder. Y es de esta manera como se desvirtúa esa opinión de que Juan Guaidó es un presidente autoproclamado. Juan Guaidó solamente ejecutó una competencia, asumió un deber constitucional al juramentarse y al llenar ese vacío de poder que por irresponsabilidad o por ignorancia el gobierno nacional, en la figura de su presidente, creó con esas elecciones ilegales. Hoy en día, la mayoría de los países del mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Solamente basta con leer el artículo 233 para entender que Juan Guaidó representa la esperanza de un país que está asumiendo competencias constitucionales y solamente quiere devolver a Venezuela al hilo del desarrollo, del progreso y de la paz. Hoy en día es deber de todos los funcionarios públicos asumir con Juan Guaidó la reconstrucción nacional. No es un presidente autoproclamado, es un demócrata convencido que asumiendo su deber constitucional le está dando una salida democrática a Venezuela y protegiendo de esta forma el futuro de esa nación hermosa por la cual nuestros libertadores derramaron su sangre en la independencia y por la cual todos nosotros debemos luchar. Mi nombre es Andrés Scott Peña y tuve el gran honor y el verdadero placer de desarrollar este nuevo capítulo del programa Venezuela aquí y ahora. No perdamos la esperanza, siempre conservemos la fe. Debemos persistir, resistir y por sobre todas las cosas, insistir en la reconstrucción nacional de nuestro país, cuna del gran libertador Simón Bolívar y de todos los próceres que junto a él nos regalaron el bien más preciado de cualquier nación, la libertad y la soberanía nacional.
que hoy en día están en peligro. Depende de usted, mi querido amigo, rescatarla. Demos un paso al frente y asumamos con gallardía la defensa de la nación y el desarrollo integral de nuestra población. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.